Muy amable, ¿verdad? En realidad es un gusto, ¿verdad? Porque en realidad es importantísimo cuando uno lee del glutatión y de todos sus efectos, ¿verdad? Pero algo que es tremendamente importante es de que muchas veces nosotros no nos dicen que desintoxica, pero no sabemos cómo. ¿Verdad? Y nos dicen que hay una crisis curativa, pero tampoco sabemos qué quiere decir eso en muchas oportunidades y en algunas veces pues no se lo transmitimos a la persona a la que estamos tratando y al ratito, a los 3, 5 días están llamándolo a uno, mira, me cayó mal, me está aquí, allá, allá, allá. Entonces, con la presentación del día de hoy, persigo un par de objetivos. El primero de ellos es de que entiendan bien, bien, bien cómo se desintoxica el cuerpo. Y en segundo lugar, cómo poder recomendarle a sus futuros clientes y hacerles ver lo de la crisis curativa, ¿verdad? En qué consiste y que ustedes de primera mano lo sepan como unos expertos, ¿verdad? Así que me doy a la tarea de platicar con ustedes el día de hoy. Voy a poner ahora la pantalla. Sí se mira, María Luz. Sí. Ok. Entonces vamos a empezar a hablar de la desintoxicación del cuerpo. Entonces, interesantemente, la ciencia médica en estos últimos 100 años ha avanzado más que en los últimos 19 siglos. De tal manera que todavía más corto, de 50, 60 años para acá, se han reducido enormemente la tasa de mortalidad de las personas, ¿verdad? Haciendo que haya una prolongación del promedio de vida. Las personas en 1900 vivían 60, 65 años, ahorita llegan a 80, 80 y pico, ¿verdad? Y no digamos hace 3 siglos, vivían 35, 40 años, ¿verdad? Entonces esto se ha logrado a través de mejorar las medidas sanitarias, ¿verdad? Pero todo eso ha tenido ese desarrollo tan enorme de las ciencias médicas, ha conllevado también un desarrollo enorme de otras situaciones que no son tan claras de ellas. Estamos en las cuales están estudios de las universidades. Todas estas sustancias nos pueden causar daño, pero gracias a Dios tenemos ciertos elementos en nuestro cuerpo que nos ayudan muchísimo. Y todo esto nos da malos hábitos de estilo de vida, ¿verdad? Pero que por pasar corriendo, que tenemos que ir a un trabajo, pasamos tomándonos un café y nos pasamos por un Mac o por un burger, sin mencionar nombres comerciales, ¿verdad? Pero lo cierto es de que empezamos a comer comida chatarra, no desayunamos, nos desvelamos más de la cuenta. Y entonces todo eso involucra un desgaste corporal que va relacionado con disminución de los niveles de glutatión, ¿verdad? Y entonces todo eso resulta en una carga para que hayan enfermedades crónicas como las del corazón, las de los riñones, la diabetes y otro montón. Interesantemente, la molécula del glutatión fue descubierta desde el año 1888. Ahí está la descripción del doctor francés Joseph de Rey Palheit, no sé cómo se pronuncia, pero lo cierto es de que desde esa época ya se había descubierto la molécula. Y entonces no se sabía claramente cómo funcionaba y ahí se quedó como un conocimiento extra. Pero fue hasta los años 70, cerca de 1970, cuando se empezó a hablar de su función desintoxicante. Y entonces, de esa época para acá, Inmunotech empezó también en esa época, del 70 al 90, 20 años de investigación. Y a raíz de eso, múltiples universidades en todo el mundo han empezado a darse cuenta de las bondades que el producto conlleva, ¿verdad? Y entonces 50 años de estudio, de los cuales los últimos 20 han sido los más poderosos, le dan una validez enorme a lo que vamos a platicar. Y algo que es importante mencionar es de que desafortunadamente uno de los grandes problemas que tenemos es de que la medicina, nuestra medicina acá en Guatemala y en muchas partes de Latinoamérica no es preventiva. Nos dedicamos a curar enfermedades. Yo soy cirujano, las opero. Y otros colegas, pues hasta que están enfermos, eh, consultan, ¿verdad? Es como cuando uno no lleva su carro a servicio preventivo, cambiar el aceite, cambiarle filtros aquí y allá, para que no falle. En cambio, uno lo lleva hasta que ya Sí, exacto. está mal, ¿verdad? Entonces, eso nos pasa muchas veces. Entonces, hay que regresar a la medicina preventiva y no la curativa. Pues bien,
Interesantemente, hablando de la desintoxicación, es importante saber la cantidad de glutatión que hay en nuestros órganos. Y ustedes pueden ver en esta pequeña tabla que el hígado, con mucho, es el que más tiene glutatión a nivel de sus células. Le sigue, obviamente, el riñón con 4.0. Este tiene 7.3 milimoles por gramo. Luego los pulmones, bastante más bajo, pero igual es el tercero que nos va a desintoxicar. Luego el corazón con 2.4, el cerebro con 1.5. Entonces, los tres iniciales son los principales órganos de la desintoxicación. Y les voy a explicar por qué. El hígado y los riñones. En un estudio hecho por el doctor Jones, Brown y Stenberg en el Emory School de Medicina de la Universidad de Atlanta en Estados Unidos, ellos estudiaron el glutatión y dentro de su característica que abordaron su artículo, el glutatión tiene múltiples funciones en la desintoxicación y su agotamiento se ha asociado con un mayor riesgo de toxicidad química de todos los elementos que ingerimos y de todo a lo que estamos expuestos. El glutatión se puede agotar por diferentes agentes. Obviamente todos los radicales libres que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo produce, ya sea normalmente o por los excesos que cometemos. Y niveles plasmáticos de glutatión van a variar según el sexo, la edad, la raza y sobre todo los hábitos alimentarios de cada una de las personas. Entonces, esto es sumamente impactante porque habla específicamente de este producto. Pongo esta diapositiva que no está diseñada para ello, pero lo que quiero que vean acá es de que cuando nosotros ingerimos la comida y también el inmunocal, la comida pasa a través del esófago, se viene por el estómago, luego viene a través del duodeno, que aquí está recortado, pasa por acá, este es el duodeno, aquí viene todo el intestino delgado, que no es en realidad así, esto es para fines de un dibujo de fotografía. Entonces aquí pasa todo el intestino delgado, aquí está el ciego, el apéndice, colon ascendente, colon transverso, descendente y recto. Pero lo que quiero que vean es de que todos los vasos sanguíneos, estos morados y estos azules que están acá, son los que absorben todos los alimentos, todititos, todo lo absorbible que va a ser aprovechado por el cuerpo, es absorbido por estos vasos, todas estas venas, y adivinen a dónde van a dar. Van a dar al hígado. Entonces, toditito lo que nosotros consumimos y que es depurable y manipulable y va a ser utilizado para las funciones de manutención de nuestro cuerpo, van a dar al hígado, ¿ya? Y entonces, dependiendo de lo que comamos, eso va a ir a parar al hígado. Dependiendo de lo que tomemos, eso va a ir a parar al hígado. Entonces, esta lámina lo que trata de indicarnos es de que todo lo que consumimos ahí es a donde va a ir. Y por lo mismo nos ayuda a metabolizar. Por eso el hígado tiene cualquier cantidad de funciones. Metaboliza miles de cosas ahí adentro, pero al mismo tiempo nos desintoxica porque aparta de una vez los desechos y los empieza a eliminar también, ¿verdad? Los riñones, el segundo. Los riñones trabajan 24 horas al día, los 365 días del año sin parar. No paran. Filtran, 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 filtran y no paran. Filtran la sangre a razón de 1100 mililitros por minuto. 1 litro cada minuto está pasando por nuestros riñones para ser filtrados. 66 litros en una hora. 1584 litros al día. Eso es lo que hacen nuestros riñones. Y entonces son los que nos mantienen bien, pues. Entonces tenemos dos fabriquitas ahí que metabolizan ciertas cosas y que eliminan un montón de sustancias. Porque el riñón no solo filtra la orina, retiene sodio, retiene agua, retiene potasio. Si tenemos mucho potasio lo bota, si tenemos mucho sodio lo bota también. Entonces no es solo de que pasen por ahí los elementos y lo filtren. Yo les estoy haciendo un resumen muy somero de cómo funcionan los riñones. La sangre que pasa ahí es el 22% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la sangre que el corazón mueve en un minuto, que son 5 litros. Cada riñoncito tiene 1 millón de nefronas cada año y si las intoxicamos, las vamos a dañar y muchas veces puede ser irreversible porque no se generan nuevas.
Y después de los 40 años, su número empieza a descender a niveles del 10% por año. Entonces, por eso es sumamente importante que cuidemos nuestros riñoncitos, porque cuando tengamos 80, ya el 40% de células por la edad misma pueden estar afuncionales. Entonces hay que cuidarlos y suplementarlos. Pulmones, el tercero que tiene más glutatión. Aquí tenemos un bosquejo de cómo funciona. Aquí está la tráquea, bronquios, los bronquios primarios, secundarios, terciarios, etcétera, hasta llegar a los alveolos. Cada vez que estamos respirando, y ahorita que estoy hablando, son 500 mililitros de oxígeno los que entran. 500 mililitros entran, 500 salen. 500 entran, 500 salen. En un minuto, por 12 respiraciones, son 6,000. ¿Ya? 6 litros. Y todo el tiempo estamos intercambiando oxígeno por CO2, oxígeno por CO2. Y si salgo a correr, eso se puede volver 10 veces más. Entonces, eso es otra fábrica de eliminar CO2, que es lo que nuestro cuerpo gasta. Nuestro cuerpo consume muchas cosas, los convierte en CO2, lo manda a los pulmones y ahí va para afuera. Eso es como funciona. Entonces, ya que ustedes se han dado cuenta de cómo funciona nuestro cuerpo para desintoxicarnos, ahora vamos a hablar de algunos puntitos claves. Mencionaba lo de la prevención al inicio, ¿verdad? La medicina se enfoca todavía más en el tratamiento que en prevenir. Entonces, ahí es donde elevar los niveles de glutatión tiene su punto, porque lo primerito es prevenir. Pero si ya no podemos prevenir porque estamos enfermos, nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. El corazón y el alma del mantenimiento de la salud es crear una autoconciencia de que nuestro cuerpo necesita ser cuidado, no descuidarnos de los abusos. Estudiar por nosotros mismos, esto que les estoy mencionando, cualquiera lo puede leer en internet. Prestar atención a las señas que nuestro cuerpo nos da. Palpitaciones, sudoraciones, fiebre, secreción nasal, dolores articulares, elevación del azúcar. Esas son señas. Orina oscura, orina muy, muy, muy oscura. Entonces nuestro cuerpo nos está mandando señales que debemos aprender a interpretar porque si no nos vamos a enfermar. Y obviamente evitar influencias dañinas, exceso de alcohol, exceso de bebidas, exceso de fumar, muchas cosas. E identificar las que son inevitables para tratar de evitarlas, ¿verdad? Acá en esta lámina ustedes pueden ver que verdaderamente en el año 2020 vivimos en un mundo hostil. Y cuando hicieron esta diapositiva, no estaba incluido el coronavirus y otro montón de virus. Pero si ustedes la ven con detenimiento, ¿verdad? Hay un montón de elementos: estrés, lesiones tisulares, envejecimiento, infecciones, contaminaciones. Todo esto nos lleva al estrés oxidativo, a liberación de radicales libres, acumulación de toxinas, y todo esto nos lleva a pérdida de glutatión. Y hago énfasis, y lo hago en todas mis presentaciones, de que el glutatión está en todas y cada una de las células del cuerpo, y esa es la bendición del producto. El glutatión está en toditita nuestras células, pero cuando tenemos estar expuestos a todo esto, los niveles de glutatión disminuyen y por ende nuestra línea de defensa número 1 va a fallar y nos vamos a enfermar y nos puede llevar a la muerte. Vamos a hablar brevemente de 2, 3 elementos que son sumamente nocivos. El tabaquismo. Entonces, está claramente probado que es uno de los mayores riesgos para la salud. Ustedes ven que en los paquetes de cigarros ya tienen un sello ahí que dice dañino para la salud, puede producir cáncer. Dañino para la salud, puede dañar a las mujeres embarazadas. Dañino para la salud, pueden haber anomalías congénitas. Todo esto tomó décadas de pleitos entre el gremio médico y las compañías tabacaleras hasta que tuvieron que aceptar de que podía producir cáncer y una serie de elementos. Entonces, por eso es de que las cajas de cigarros tienen esa marca, después de décadas de años de estar peleando, ¿verdad? Está claramente probado que fumar aumenta el riesgo de cáncer, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de asma, bronquitis crónica, enfisema y enfermedad cardiovascular. Todas y esas. Y ahí hay más, porque pueden haber daños a las mujeres embarazadas, daños a los fetos, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede eso? Porque está probado hasta la saciedad que el humo de los cigarrillos libera, entre un montón de elementos dañinos que libera billones de radicales libres.
Y los radicales libres son elementos que son nocivos para nuestro cuerpo. El humo literalmente quema los antioxidantes de nuestro sistema pulmonar. Los antioxidantes como la vitamina C y la E. Y el glutatión también, porque el glutatión está adentro de todas y cada una de nuestras células de nuestros pulmones, en los alvéolos. Pero al entrar el humo hasta abajo, hasta los alvéolos, se queman los antioxidantes y se empieza a quemar nuestra primera línea de defensa. Entonces genera inflamación de los pulmones, que es una fuente enorme de estrés oxidativo, que es otra de las causas enormes que nos van a dañar, ¿verdad? No digamos mencionar el alquitrán. El alquitrán posee una serie de carcinógenos que no solo van a dañar los pulmones, sino van a dañar otros órganos, huesos, hígado, piel, etcétera. Entonces, todos estos elementos son sumamente nocivos para las personas que fuman. Pero si una persona fuma su cigarrito, 2 cigarritos al día y lo hace ocasionalmente, pues está bien. Pero hay personas que encienden un cigarro con la colilla del otro, ¿verdad? Y ahora que hay muchas personas que están fumando esas pipas que son, que traen pequeñas cuestioncitas de nicotina, disque eh, medidas, también no está probado hasta el momento de que genere cáncer, porque el tiempo en que salieron es muy corto. Pero ya algunos neumólogos han dado conferencias de que es dañino para la salud. Nuestro cuerpo no está diseñado para meterle ese humo hacia adentro. Y de igual manera se empiezan a consumir nuestras primeras líneas de defensa, ¿verdad? Yo tenía un profesor de cirugía que ya falleció y entonces él literalmente en las sesiones de los miércoles que nosotros teníamos, encendía un cigarrillo con la colilla del otro. Ya mis compañeros le ponían un cenicero a la par porque él no podía dejar de fumar en ningún momento. Operaba y se salía como que era cohete a encender su cigarrito uno tras otro, ¿verdad? Lo cual fue dañino, ¿verdad? Muy dañino. Pero una de las tablas de salvación que existen cabalmente es el glutatión. Y el glutatión lo que hace a nivel pulmonar, porque lo hace a nivel de todo el cuerpo, pero a nivel pulmonar específicamente, elimina y ayuda a los otros, a la vitamina C y a la vitamina E, a eliminar los radicales libres que el humo produce. ¿Y cómo lo hace? Neutraliza las mismas toxinas de las que acabo de hablar, uniéndose a ellas y las elimina. Entonces, ese proceso de que el glutatión se une a las toxinas, se junta con ellas y las va eliminando a través de las arterias y de las venas que llevan la sangre hacia afuera de la respiración y también a través del riñón y del hígado. Ejerce una acción anticancerígena al reforzar las hebras de ADN. Entonces, el glutatión también tiene influencia a nivel pulmonar, específicamente en las hebras de ADN. Más adelante les voy a enseñar una lámina donde voy a explicar un poquito eso. Y entonces, ayuda a las personas a que no les dé cáncer. Y a las que ya lo tienen, en la cierta medida, esos tumores pueden empezar a disminuir porque empieza una retroalimentación negativa y empieza a destruir a los tumores. Otro de los temas sumamente importantes que nos contaminan constantemente, la radiación ionizante. La radiación la recibimos del sol, la recibimos de un montón de elementos como vamos a ver a continuación, pero es una causa conocida de cáncer. 3% de todos los cánceres están relacionados con la radiación ionizante. Y esta radiación, como les menciono, viene de fuentes naturales como los rayos cósmicos, que son los rayos ultravioleta, que no los vemos. Nuestro espectro de ojos no puede ver los rayos ultravioleta, ¿verdad? Pero son radioactivos y son dañinos para nuestro cuerpo. Y entonces, hace 20, 30 años no nos lo decían tanto y salíamos a jugar fútbol, no nos echábamos protectores solares y directamente. Y ahora que la capa de ozono está todavía más dañada, los rayos ultravioleta caen más directos y con más poder dañino para nuestro cuerpo. Otras fuentes de radiación ionizante son los residuos de las plantas nucleares, que gracias a Dios en Guatemala no tenemos ninguno. Residuos de plantas industriales también. Residuos de armas nucleares, que no tenemos acá, pero no sabemos, ¿verdad? Pero algo que es importante saber es de que
también ciertos elementos médicos utilizan esta radiación ionizante en dosis muy moderadas, pero que acumuladas pueden ser dañinas. Los rayos X son radiación ionizante. Las tomografías, las resonancias, algunos de ellos, las mamografías y etcétera, todos estos elementos, la radioterapia que le dan a las personas son radiaciones ionizantes, que como les menciono, en dosis adecuadas pueden ser de salud, pero en dosis demasiado elevadas pueden causar quemaduras, pueden generar cánceres que no son los cánceres iniciales por los cuales se les dio el tratamiento a los pacientes. Entonces, ¿qué pasa con la radiación ionizante? La radiación ionizante lo que hace es generar una enorme formación de hidroxirradicales, que son un espectro de los radicales libres. Pero para más mala fortuna, este hidroxirradical es el más reactivo de todos, es el más dañino, es el que más puede dañar. Y entonces genera mutaciones del ADN. Y si estamos hablando de los rayos ultravioleta, el ADN de la piel. Entonces, por eso es de que ha aumentado el índice de cánceres en la piel, porque su ADN empieza a degenerar. Y esas células que degeneran tienen generaciones de células degeneradas y así es como comienza el cáncer. Genera anomalías significativas también de las enzimas que desdoblan el glutatión. Y puede generar cánceres en la piel, como les acabo de mencionar. No solo en la piel, en los ojos, en la córnea, mucosas nasales, etcétera, diferentes partes del cuerpo. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Esta es una hebra de ADN. Todas nuestras celulitas en su núcleo, ahí tienen hebras de ADN. Entonces, la radiación ionizante, cuando está dirigida a ciertos elementos, puede dañar las hebras de ADN y entonces esas se mutan, se transforman y empiezan a tener anomalías en su estar, ¿verdad? Acá tenemos metales que estas son piedras en un museo, en las cuales hay metales que son altamente radioactivos, ¿verdad? Lo tenían en una colección en un museo, ¿verdad? Equipos de rayos X que son como estos, a cualquiera que nos han tomado una radiografía, ustedes aquí tienen la mesa donde uno se acuesta o acá está el equipo de rayos X, donde lo ponen a uno abrazando una placa y le hacen un disparo de rayos X y queda impresa la imagen. Acá tenemos una tomografía, la cual también le toma a uno una serie de cortes, ya sea longitudinales, y todo eso son disparos de rayos X, rayos X, rayos X, ¿verdad? Por eso los radiólogos, todos ellos llevan su plaquita aquí de marca para ver qué cantidad de radiación están absorbiendo, porque muchos de esos lugares tienen recubiertas las puertas con plomo, y ellos usan también unas gabachas enormes con plomo que son sumamente pesadas cuando ellos están haciendo cuando ellos están haciendo estudios con los pacientes para protegerse, sobre todo en el caso de los hombres testículos y en el caso de las mujeres ovarios, porque pueden haber anomalías a ese nivel. Y por eso es que se utilizan ese tipo de gabachas forradas de plomo. Otra toxicidad muy grande es la toxicidad hacia los metales pesados. Dentro de ellos hay mucho y que muchas veces son de uso en la casa. Boro, arsénico, selenio, teluro, el hierro, el bismuto, peptobismol, el mercurio, los termómetros, cadmio, cromo, cobalto, oro, plomo, plata, estaño y otros. Ya se dan cuenta ustedes de que todos estos en dosis adecuadas pueden ser de muy buen uso, pero cuando se pasa para el otro lado, pueden ser extremadamente tóxicos. En dosis inadecuadas pueden generar muchísimo daño. ¿Por qué? Por la formación de radicales libres intracelulares. Y lo que hace estos radicales libres, sabotean la bioquímica de las funciones metabólicas de cada una de nuestras celulitas, del riñón, del hígado, del vaso, del intestino, etc. Entonces, el papel del glutatión ahí, el glutatión y sus enzimas ayudan a regular y a eliminar muchos de estos metales intracelulares. Se unen a él en un proceso que se llama quelación y entonces el metal es eliminado a través de la orina, de las heces y de la respiración. El más contaminante tal vez de todos es el mercurio, interesantemente. El mercurio es un metal pesado, pero que al mismo tiempo
Es una neurotoxina porque puede dañar el sistema neurológico nuestro sistema nervioso central. Interesantemente, está asociado a muchos trabajos diferentes que utilizan el mercurio como elemento. Y dentro de ellos la odontología para muchos de los rellenos que se utilizan. Por supuesto que eso es discutible. He hablado con algunos colegas odontólogos, dicen que eso no es cierto, pero hay publicaciones que dicen que sí, porque hay diferentes formas de mercurio. Hay unos que son inorgánicos y hay otros que son orgánicos, pero la plática no viene a hablar específicamente del mercurio, pero lo cierto es de que el mercurio puede ser contaminante en algunas amalgamas dentales, en las personas que están expuestas en la fabricación de baterías, en la fabricación de explosivos, las personas que trabajan en la industria de la joyería, el cine fotográfico, pesticidas, insecticidas, bactericidas que tienen el mercurio como elemento, algunos medicamentos y algunos conservantes. Como ven, hay un sinnúmero, ¿verdad? La intoxicación se puede dar en general cuando hay una ingestión accidental de la misma, ¿verdad? Entonces uno lo toma, no sabe qué es. El pescado que uno tiene, a veces a través de una cadena alimenticia, los pescados empiezan a ingerir mercurio y cuando uno se come su filetito de pescado, ¡pum!, está contaminado con mercurio. Entonces eso también es peligroso, ¿verdad? ¿Y cómo se da cuenta la persona? Puede generar náuseas, vómitos, diarreas severas, lesiones orales en la boca, inflamación de los pulmones, interesantemente, insuficiencia renal cuando la intoxicación es demasiado severa, erupciones en la piel, sensación de hormigueo, porque como ya mencioné, daña el sistema nervioso central, pérdida de la sensibilidad, temblores, dificultad para hablar, visión en túnel, parálisis, coma y muerte cuando la ingestión ha sido severa o masiva. Acá podemos ver cierto tipo de toxicidades, algunas amalgamas dentales, ¿verdad? Algunos casquillos, ¿verdad? Pero son de metal. Pero las que llevan mercurio incluido, que es inorgánico, esas pueden generar cierto tipo de problemas, ¿verdad? Acá tenemos una radiografía de una intoxicación con mercurio, ¿verdad? Se ven los pequeños segmentos de metal ingeridos, ¿verdad? ¿Cómo se trata? Pues en general muchos de los elementos que se utilizan en los hospitales se llaman agentes quelantes. ¿Y esto qué es? Pues es la unión del metal tóxico, en este caso el mercurio, a una molécula más grande. Entonces se pega a esa molécula por afinidad y entonces esa molécula se lleva al mercurio hacia afuera y la elimina de nuevo a través de las heces, a través de la orina, ¿verdad? El medicamento que más se utiliza a niveles hospitalarios es la depenicilamina. Tiene nombres comerciales en diferentes países, pero se utiliza mucho. La N-acetilcisteína también está descrita como elemento que puede ayudar también, pero el glutatión, que la N-acetilcisteína es un precursor específico del glutatión, el glutatión también tiene un papel importante ahí. ¿Cómo funciona el glutatión intracelular en el mercurio? Apaga la generación de radicales libres, se une al mercurio, lo expulsa de la célula para que el cuerpo lo pueda excretar, como ya mencioné, a través de las heces y a través de la orina. Y acá tenemos algunos artículos, solo puse dos, pero hay varios, ¿verdad? Rol farmacológico de la cisteína en disminuir las toxicidades de los minerales. Otro, N-acetilcisteína como un antídoto en el envenenamiento por metilmercurio, que es el peor de todos, el metilmercurio. Miren desde qué época, 1998, 1987. Entonces, todo esto ya se sabe en los hospitales que estos elementos ayudan enormemente. Y nosotros lo tenemos en la palma de nuestras manos cuando ingerimos un poco de inmunocal. Ok, esto que les menciono también se puede hablar del plomo, que es otro tóxico. Recuerden ustedes de que muchas pinturas tenían base de plomo. Las pinturas para pintar juguetitos, las pinturas que utilizaban en China para los juguetes chinos también tenían mucho plomo y los niños las ingerían y se intoxicaban por plomo. Entonces había que hacer casi que el mismo protocolo que les acabo de mencionar, de ingresarlos al hospital, una serie de pruebas y darles medicamentos para evitar este tipo de intoxicaciones. Pero eso ya se eliminó. Lo mismo para el hierro en cantidades exorbitantes puede ser
tremendamente dañino. Así que mucho ojo con los metales pesados a la hora de tener un tipo de estas intoxicaciones, ¿verdad? Ok, ahora como Marielo les mencionó al inicio, voy a hablar de un tema que sí considero también sumamente importante, porque muchas veces no le explicamos a nuestras personas qué es una crisis curativa. Entonces, vamos a entrar en el tema y espero que le presten mucha atención porque nos va a ayudar muchísimo con las personas a quienes nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, crisis curativa significa adiós a las toxinas. Eso es lo que quiere decir en realidad, ¿verdad? Entonces, escribo acá que ocurre al tomar inmunocal y elevar los niveles de glutatión, pero hago la salvedad de que crisis curativa existe en un montón de dietas. La dieta cetogénica, las dietas que las personas se imponen, las dietas del doctor Atkins, y hay un sinnúmero de ellas. Todas esas generan una crisis curativa que es pasajera, ¿verdad? Y eso voy a tratar de explicarlo qué es lo que ocurre en el cuerpo. Entonces, no crean de que solo el inmunocal lo producen un montón de elementos, ¿verdad? El glutatión intracelular trabaja intensamente. Nosotros, recuerden ustedes de que todas nuestras células tienen niveles de glutatión, todititas, estemos enfermos o no. Entonces, algunas personas tienen más y otras tienen menos. Entonces, el glutatión intracelular trabaja intensamente como un antioxidante. Nos desintoxica a todo nivel, todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de elementos, puede generar, cuando nosotros empezamos a utilizar el inmunocal, ya sea que utilicemos el azul o el plateado o el optimizer, cualquiera de los tres, puede generar lo que se llama crisis curativa. Pero si no sabemos qué es, a la persona que lo está utilizando lo puede asustar. ¿Qué me está pasando? Tengo fiebre, tengo dolor de estómago, tengo diarrea, ¿qué me está pasando? Esto no me está cayendo bien, es lo primerito. Y entonces, ¿qué pasa? La persona puede abandonar así el uso del inmunocal, porque dice, eso es lo que me está dando problema. Y no se pone a pensar que lo que está haciendo es desintoxicándolo rápidamente, ¿verdad? Y entonces, si la persona abandona el uso del inmunocal, prácticamente se afecta el proceso de curación. Hay que recordar de que no hay que descontinuar los medicamentos que mis colegas le dan a las personas, ¿verdad? Porque yo también receto medicamentos, pero les damos en función de buscar el beneficio de la persona. Y esos medicamentos también pueden tener efectos secundarios. Yo les garantizo que a la mayor parte de nosotros nos dan un medicamento y pocas veces leemos lo que dice el papelito que viene a traer. No solo porque te está en letras muy pequeñitas, pero ahí están todas las contraindicaciones y todas las reacciones adversas que un medicamento puede generar, ¿verdad? Pero eso no lo leemos. Causas de crisis curativa. Recuerden ustedes, estas son causas previas a que uno se tome el inmunocal, porque primero tenemos un cuerpo que puede estar sobrecargado de toxinas. Las personas sanas no tanto, pero sí generamos toxinas todo el tiempo. Pero las personas enfermas están con un cuerpo lleno de elementos. Si a esas personas le agregamos que llevan 10 años de estar tomando medicamentos para la presión arterial, 10 años de estar tomando medicamentos para la diabetes o para las convulsiones o para insuficiencia renal, el hígado está intoxicado, los riñones ya están intoxicados, ¿verdad? Entonces el cuerpo está sobrecargado de esas toxinas. Si a eso todavía le agregamos que tenemos una mala alimentación porque comemos demasiada comida chatarra, no tomamos suficiente agua, falta de ejercicio porque nos da pereza salir a caminar o salir a correr, las tensiones del diario vivir, que eso también ejerce una enorme carga produciendo radicales libres, el mal funcionamiento de alguno de los órganos. Ya puede ser el cerebro, puede ser la garganta, puede ser el hígado, el vaso, etcétera. Y también la mente, que es muy poderosa porque hay muchísimas enfermedades psicosomáticas. El pensamiento dañinos y negativos también nos pueden enfermar. Y todo esto genera niveles bajos de glutatión. Y si a eso le agregamos que tenemos los niveles bajos, cuando nos dan una carga de glutatión, como lo es inmunocal azul o como lo es inmunocal plateado, ¿qué creen que puede suceder? A puro tubo, una reacción. ¿Ok? Entonces,
esta reacción va a darnos ciertos resultados que son los que nos dan una crisis curativa. Todos los sistemas corporales comienzan a trabajar unidos para eliminar todos los residuos tóxicos. Eso lo hace nuestro cuerpo todo el tiempo. Pero cuando le damos materia prima, como es el inmunocal, que es cisteína consolidada, que se va a convertir en glutatión intracelular, ahí le estamos dando unos elementos enormes a nuestro cuerpo para que se pueda desintoxicar. Entonces, haciendo esto, se sientan las bases para una regeneración de todo nuestro cuerpo, de la piel, de los ojos, de la tiroides, del estómago, del hígado, del riñón, etcétera. Entonces, elevando los niveles de glutatión en nuestro cuerpo, nosotros en nuestro cuerpo tenemos un montón de bacterias. Entonces, se genera una gran mortalidad de bacterias. Está probado que el glutatión también tiene cierto efecto antibacteriano. Dicho sea de paso, no es un antibiótico, no sirve para eso, pero haciendo su trabajo va a destruir un enorme número de bacterias que nos pueden dar problemas. Y entonces, al haber todo esto, hay una enorme liberación de toxinas, sobre todo si nos meten una carga de 6 sobres diarios, que dicho sea de paso, no es lo mejor. Hay que empezar despacito, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces hay que empezar despacio para que esta crisis curativa no sea tan severa, ¿verdad? Por todos estos pasos que les estoy mencionando. Hay una gran liberación de toxinas y entonces todas las secreciones y desechos del cuerpo acumulados se empiezan a disolver y empiezan a fluir libremente por nuestro sistema circulatorio, por la sangre. Y entonces esa sangre va a ir al riñón y eso va a producir orina y así vamos a eliminar todas estas toxinas. Entonces, esa es la cascada de acontecimientos que siguen a una crisis curativa. Y entonces se genera un proceso de limpieza general y de purificación. Entonces, nuestro cuerpo va a mejorar, obviamente sintiéndose mal durante un periodo de tiempo. Casi no se escucha ahora. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la crisis curativa? Hay muchos, pero voy a enumerar algunos. Mucho sueño, mucha cansancio, dolores de cabeza, dolores de cuerpo y generalmente son más intensos donde el cuerpo está dañado, por ejemplo, hombros, rodillas, caderas, tobillos, etcétera, ¿verdad? Puede dar náuseas, puede dar dolores abdominales moderados, dolores articulares, puede generar también reflujo gastroesofágico, boca seca, ansiedad, mal aliento, erupciones en la piel y otros muchos, sudoraciones, fiebre, que no los escribí acá. Ahora bien, puse en amarillo esto porque son síntomas molestos que son una bendición, porque lo que quiere decir es de que nuestro cuerpo se está intoxicando. Y esta es la información que le tenemos que transmitir a la persona a quien le estamos recomendando Inmunocal. Porque si no, vamos a tener una llamadita telefónica a cualquier hora, 3, 5, 7 días después de haber iniciado el producto, quejándose de cada uno de estos síntomas que les estoy mencionando. Dolores de cabeza, fiebre, dolores abdominales, calambres abdominales, náuseas, reflujo, diarrea, cansancio, no se quiere levantar, ¿verdad? Todo eso es reflejo de una crisis curativa. Y acá tenemos algunos, ¿verdad? Es una reacción natural del organismo a depurarse, desintoxicarse. Toma años llegar a un estado de salud actual y es en 5 días, durante años, hemos estado enfermos de la presión, de la diabetes, de la insuficiencia renal, de la enfermedad por tabaquismo. Y en 3 días, 4 días no podemos esperar de que nuestro cuerpo reaccione ante un tratamiento tan maravilloso como lo es el glutatión a través de la cisteína consolidada. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Dolores de cabeza, erupciones en la piel, inflamación y gases, diarrea y estreñimiento, mal aliento con un sabor extraño en la boca, sabor a centavo, como dicen algunas de las personas. Yo no he probado los centavos mucho, pero han de saber muy mal. Náuseas, ansiedad, reflujo, boca seca y cansancio. Todos esos pueden estar en esa crisis curativa. Ahora, obviamente todo esto lleva de la mano ventajas. ¿Y cuáles son esas?
cura órganos que aún no teníamos síntomas de daño. Porque nuestro cuerpo nos avisa, ¿verdad? Nos avisa que nos está doliendo el estómago, que tenemos diarrea, pero hay algunos que no avisan porque están empezando a dañarse. Pero el glutatión, como ya les mencioné, que funciona en todas las células del cuerpo, empieza a reconocer lugares que necesitan ese tipo de tratamiento intracelular y hay dolor articular en un hueso que no tiene nada que ver con el padecimiento del hígado, por ejemplo, ¿verdad? O no tiene que ver nada con el padecimiento de la gastritis, pero me duele el tobillo. Esa es crisis curativa, ¿verdad? Purifica el organismo, otra de las ventajas. Garantiza una curación duradera porque literalmente la persona se está desintoxicando. Satisface necesidades postergadas porque por mucho tiempo no se le había dado un cuidado adecuado, elevando los niveles de glutatión. Y obviamente aumenta la conciencia sobre el propio proceso de sanación. Entonces nos ayuda a que nosotros nos volvamos conscientes de que nos estamos curando, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nos estamos sintiendo mal, producto de una crisis curativa. Y entonces ayuda a aprender sobre las necesidades personales de cada uno de nosotros de elevar los niveles de glutatión. Porque hay personas sanas, levemente enfermas, moderadamente enfermas y severamente enfermas. Entonces, las necesidades personales de cada uno de los grupos son diferentes. Consejos para poder llevar una crisis curativa. Hasta este momento no he mencionado cuánto puede durar. Si ustedes leen algunas personas y algunos artículos o algunos comentarios, dicen de 3 a 5 días, pero yo me atrevería a decir que puede ser eso, pero puede ser más, una semana, 2 semanas, depende del padecimiento de la persona. Si una persona tiene 15 años de tener diabetes y cree en 3 días se va a curar y la crisis curativa va a durar 3 días, no creo. Difícil, va a durar más, va a depender de cada una de las personas. Pero lo importante es hacerles saber de que pueden padecer de este problema. Y no lo suscriban a 3 o 5 días. Yo creo que puede ser un poquito más. Pero ¿cuáles son los consejos? Beber abundante agua. Recuérdense que nosotros, los adultos, somos 60, 70% de agua. Los bebés son casi 85% de agua. Y entonces, al agregar agua, nos vamos a limpiar más, vamos a poner a trabajar más a nuestros riñones. Se va a eliminar más rápido el proceso de desintoxicación. Podemos, obviamente, agregar jugos naturales o té. Buenísimo. También es aconsejable tomar avena o linaza molida. Ustedes ven acá leche de avena o con cereal de avena con la linaza acá, que ayuda a la absorción y a la eliminación de las toxinas. Y está descrito también en algunas personas las irrigaciones colónicas, que recuérdense, el colon es un lugar donde también eliminamos toxinas. Entonces, las irrigaciones colónicas o enemas pueden dar alivio. Algunas personas utilizaban irrigaciones colónicas con café, ¿verdad? Conozco una amiga mía, ya falleció ella por un problema de un cáncer enorme, que utilizaba las irrigaciones colónicas con café como una terapia. Entonces, todo esto puede favorecer para sobrellevar una crisis curativa. Brevemente voy a hablar aquí de esta celulita que me gusta mucho enseñar, porque ustedes pueden ver que todas nuestras células, y esta es el ejemplo de toditita las células de nuestro cuerpo, se generan estos OH que son los radicales libres. Estos radicales libres son dañinos para todas nuestras células, nos oxidan, nos envejecen. Entonces, estas pueden dañar estas mitocondrias que son las que dan la energía a la célula, pueden dañar el núcleo, puede dañar el ADN. Y esta figura tiene un defecto. Esta hebra de ADN debería estar aquí adentro en el núcleo, ¿ya? Afuera del núcleo está el ARN y el mensajero, que es el de las vacunas. Entonces, el ADN debe de estar acá. Y estos radicales libres empiezan a dañar la hebra de ADN también, produciendo mutaciones y produciendo que esta célula tenga una mutación y genere un cáncer. Entonces, así es como esto sucede. Pero el glutatión que está acá, el glutatión dona esta molécula de hidrógeno a este OH y lo convierte en H2O y entonces lo convierte en agua. Transforma el radical libre dañino en agua. Y eso lo hace en todas las células de nuestro cuerpo. Así es como elevando los niveles de glutatión intracelulares, nosotros ayudamos a nuestro cuerpo.
todas las células de nuestro cuerpo hacen esa función. Entonces, ya ven ustedes cómo funciona. Inmunocal azul, ya lo conocen, fuente natural de cisteína, precursor del glutatión para mantener un excelente sistema inmune. Nos desintoxica los principales órganos que les he mencionado, hígado, riñones y pulmones. Previene y contrarresta el estrés oxidativo. Ayuda a reparar el ADN, como les acabo de explicar. Ayuda a aumentar la fuerza masa muscular. Ayuda a construir y reparar tejidos. El plateado, ideal para personas que quieran todo lo anterior, ayuda a mantener la correcta función muscular, huesos saludables. El metabolismo del calcio, un día de estos vamos a platicar de ello, ayuda a personas con mayor desgaste físico y enfermedades crónicas degenerativas, porque está diseñado para personas mayores de 35 años, para atletas de alto nivel competitivo. Y aunque no sea de alto nivel competitivo, altamente recomendado para personas de alto rendimiento. Contiene creatina. Entonces, todo eso ayuda muchísimo a nuestro cuerpo. Y quisiera casi que concluir con una serie de consejos que muchas veces olvidamos de darle a nuestros consumidores y que son de capital importancia. El inmunocal debe de mezclarse con agua fría. No se debe mezclar con agua caliente porque es termolábil. A las mamás que le dan a sus bebés o las pachas de los niños no se tienen que calentar en microondas, no se tienen que calentar porque se desvirtúa por completo la cisteína. Otra de las cosas es tomarlo en ayunas. Debe de tomarse 20 minutos antes del desayuno, del almuerzo o de la cena. Si lo mezclamos con las comidas, no se absorbe tan bien. Entonces, importante, en ayunas, no lo escribí acá, no mezclarlo con utensilios metálicos. Por eso nos dieron un vaso con tapadera plástica para poder hacer un shake, para poder mezclarlo. No hay que mezclarlo con licuadora porque eso tiene metal. No hay que mezclarlo con cucharitas de metal, de madera, de plástico, etcétera. No solo lo deben usar personas enfermas, porque no es un medicamento para curar. Esto sirve para las personas sanas para mantener sus niveles de glutatión, como les he explicado. Generar una conciencia de prevención, como lo he mencionado varias veces durante la plática, porque nos preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo voy a usar este medicamento? Pues si queremos prevenir de por vida las enfermedades, utilicémoslo el tiempo que Dios nos dé licencia, porque vamos a mantener nuestros niveles de glutatión elevados el tiempo que sea necesario. Se puede usar, como ya mencioné, en neonatos, jóvenes, adolescentes, deportistas, deportistas de alto rendimiento, embarazadas, personas de la tercera edad, etc. No hay intoxicación por eso. Pero también sumamente importante, no suspender ningún tratamiento médico que los colegas consideren adecuado, ¿verdad? El inmunocal no sustituye al tratamiento médico. Todo lo contrario, le va a ayudar, va a ser de beneficio. Entonces, habiendo dicho esto, les agradezco su atención. Verdaderamente espero que todos estos pequeños datos les sirvan mucho a la hora de que ustedes recomienden el producto como verdaderos expertos en la materia, porque eso va a hacer de que ustedes tengan más credibilidad con las personas a las que están atendiendo. Muchísimas gracias por la atención. Es un verdadero gusto. Increíble. Impresionante. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que hoy sí nos quedó sumamente claro a todos qué significa tener crisis curativa, ¿verdad? Haciendo hincapié en que definitivamente se puede agudizar el malestar en la persona los primeros días. Y como bien tú lo dijiste, no va a ser la misma desintoxicación en una persona con una enfermedad leve, no va a ser la de 2-3 días. Puede, si es una enfermedad más seria, pues le va a llevar un poco más de días ese proceso de desintoxicación. Y como tú decías, tomar todas las recomendaciones del caso y en ningún momento tratar de eliminar o quitar, pues lo que tú dices ahorita, ¿verdad? El medicamento que de acuerdo, o el tratamiento médico que el médico está indicando, ¿verdad? Este es un nutriente, es un nutracéutico que lo que ayuda justamente es eso, a que las células trabajen de manera correcta, ¿verdad? Y definitivamente eso, pues, es como que
cuando éramos chiquitos. Íbamos corriendo en plena terracería y nos somatábamos y nos raspamos las rodillas. Pues no nos iban a poner curita con todas las piedras y la tierra, o sea, había que hacer la desintoxicación de eso. Y nos agarraban a pura agua, jabón y nos restregaban. Y ni modo, había que aguantarse para que eso no se infectara. Exactamente es lo mismo adentro del cuerpo, ¿verdad? Exactamente es lo mismo. Entonces, algo que también considero que es importante a las personas que están ahorita escuchándonos, sobre todo a los consultores que están iniciando en recomendar el inmunocal, es no tener miedo de decirle a la persona que esto puede ocurrir. Hay algunos que en alguna ocasión me decían, ay, no, es que si le digo se va a asustar y no se lo va a tomar. No, es que si no se lo dice, se va a asustar y no se lo va a tomar, ¿verdad? Incluso hay que hacer mucho hincapié con las personas cuando están con el proceso de estar dándole seguimiento, ¿verdad? Es importante el seguimiento el primer día, si justamente utilizaron el vaso mezclador, si utilizaron la cantidad de agua correspondiente, si se los tomaron en ayunas como se les recomendó. O sea, tenemos que de verdad verificar que la persona siga estas instrucciones. Lamentablemente muchas personas asumen que no es importante, que lo pueden tomar en cualquier momento y agarran cucharas o lo mezclan en batidora. Entonces es muy, muy importante que al día siguiente que esté la persona ya con su caja o su paquete o en el día que le llegue el paquete, nosotros estemos pendientes de ese primer día fundamental de cómo la persona se debe consumir el inmunocal. Luego, yo generalmente llamo a los 3 días o al día 5, porque yo sé que ya está empezando a sentir las personas el cambio. Algunas se tardan un poco más, algunas a los 15 minutos. Esto va a depender también de la persona. Y en este caso, de acuerdo a lo que yo he vivido en estos 2 años y medio de estar en la empresa, es que a pesar de que en mi caso yo les mando algún videíto de crisis curativa, les envío algún documento de crisis curativa y les dije que era la crisis curativa, hay personas que a veces no ponen atención y se asustan porque no se recuerdan. Entonces, con ese seguimiento, les comento, ¿se recuerda que hablamos esto que le iba a ocurrir y ¿no? Y tomar más consumo de agua. Entonces, vamos a ver si hay alguna consulta. Bueno, yo creo que ya abordaste el tema del dolor y que no tienen que dejar en ningún momento pues el medicamento que el médico les haya recomendado o el tratamiento. Acordémonos que hay aquí algunas personas que toman algunas otras alternativas. No solamente la medicina alópata, sino que también la medicina homeópata, en donde tiene sus propios procedimientos y que también se puede combinar el inmunocal perfectamente bien, sin ninguna pena, por favor. Igual hay algunas otras personas que van con naturistas, ellos tienen sus propios tratamientos, hay que respetarlos, continúen tomándolo únicamente, agreguen el inmunocal, ¿para qué? Para que esos tratamientos, ya sea homeópatas, alópatas o naturistas, funcionen mejor, funcionen muchísimo más rápido, ¿verdad? ¿Algo más que tú quieras añadir, doctor? Pues en realidad creo que es importante tomar en cuenta que muchas personas enfermas tienen tratamientos médicos ya establecidos. Sin querer hablar mal de mis colegas, son muy poco reacios o no han leído de las ventajas y del beneficio del glutatión intracelular. Entonces, la persona a quien se le recomienda el inmunocal, al primerito que le va a ir a consultar es a su médico de cabecera. Y su médico de cabecera le va a decir, quítese eso porque eso que le dieron es malísimo. Eso no sirve, de plano algo le está haciendo. Pero eso solo demuestra, con el perdón de lo que voy a decir, un cacho de ignorancia o falta de voluntad para ir a leer cómo funciona el glutatión, ¿verdad? Entonces, otros colegas, todo lo contrario, se meten a internet, leen un poquito y dicen, bueno,
continúe utilizando porque probablemente está pasando por esta crisis, ¿verdad? Entonces, el mensaje tal vez sea de que todos los que me están escuchando tenemos que leer respecto al producto y saber aconsejar de la manera más adecuada a las personas a quienes nosotros estamos tratando, ¿verdad?